palabra destituida sencillamente. La palabra destituida es que alguien tiene algo y te quita de herencia, ¿verdad? Te destituyó. No tienes derecho a nada. Por lo tanto, es importante entender lo que eso infiere en el capítulo 3 de Romanos. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La Escritura dice que los echó al fondo del mar. Y ni Él se acuerda. Nosotros nos acordamos de nuestra maldad y nuestro pecado. Dios ni se acuerda. Y eso es importante, ¿ok? Porque yo sé que continuamente alguien viene y dice, no, pero tú te acuerdas lo malo que tú eres. Y se dice, no, tú no sabes lo bueno que soy ahora. Ya. Porque Dios ni se acuerda. Los que nos acordamos son de nosotros. Y a veces eso nos martilla en la cabeza, ¿no? ¿Ok? Así que eso es importante para entender lo que es parte de la formación cristiana. Dios no nos ve como culpables. Dios nos ve siempre como redimidos. Inclusive el romano dice, somos la justicia de Dios, pero tienes que creerlo, ¿no? Porque si no, cualquier cosa, yo soy malo, no soy bueno, yo no sirvo, ¿eh? Somos la justicia de Dios. No porque soy bueno, no porque hago siempre obras buenas, sino por Él. Soy justificado en Él, en la fe en Él. Justificado pues por la fe en Jesucristo. ¿Ok? Ok, terminamos con esa parte. Vamos a ir a la segunda parte, rapidito. La segunda parte, segundo inciso, es salvación. La salvación, que es soteria o sotería. Ese es el término griego. Soteria o sotería. El fundamento de este tema es Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10. Efesios capítulo 2, versículos de 4 a 10. 8. 8 al 10. Oh, ¿tú tienes 4? Sí, okay. Sí, porque la escribí aquí porque encontré que debía de empezar en el versículo 4, así que lo corrige. ¿Ok? Versículo 4 al 10. Sí. Entonces dice, pero Dios, que es rico en misericordia, ¿se acuerda que al principio hablamos de la gracia, lo que define la gracia, ¿no? Por su gran amor con que nos amó. Y hablamos también que la gracia, parte de la manifestación de la gracia, es el amor, la justicia de Dios, ¿no? Todos esos temas los tocamos ya. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Y ya, obviamente, definimos lo que es la gracia. Ahora, importante el versículo que sigue, el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Nos dio una nueva vida. Porque resucitamos espiritualmente. Y ese mismo nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Y por qué eso es importante? Porque ahorita hablamos de la posición de que somos hijos. Ahora hablamos de una posición que estamos en un lugar privilegiado, sentados juntamente, porque Él nos representa como juez, como sumo sacerdote. Él nos representa y continuamente, ¿qué hace desde esa posición Jesucristo? Interceder por cada uno de nosotros. La puerta está abierta y cada vez que yo voy directamente, yo no tengo que ir ni a Juana, ni a Pedro, a nadie, directamente a esa puerta, ¿no? Porque yo sé que a veces pues nos quedamos con costumbres de no, tengo que ir a través de yo no sé de quién. Así que usted se confiesa directamente a Dios. Y si usted necesita un consejo, pues busque a aquella persona que posiblemente usted haya hecho una conexión y que es maduramente, suficientemente maduro para darle un buen consejo. ¿Okay? Una posición, estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo. Allí estamos sentados porque Él nos representa a cada uno de nosotros. Y habla de la bondad y la gracia, que también fue un tema que definimos ya. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. ¿Ok? Pues es don de Dios, ¿ok? Inclusive habla entonces obviamente que a veces nosotros como pentecostales, y estamos hablando de la experiencia de nosotros enfatizamos mucho en las buenas obras, y no hay error con eso. Enfatizamos mucho en las buenas obras,
pero sabemos que las obras no nos las hacemos porque somos salvos. Y eso muestra también la transformación que Dios ha hecho en nuestros corazones. Hacemos obras no para ganar puntitos ni cosas parejas. Hacemos obras porque Dios, en agradecimiento de lo que Dios ha hecho con nosotros, hacemos buenas obras para dar testimonio de que Cristo habita y vive en nosotros. Exactamente. Eso es parte del testimonio que damos, ¿no? Entonces, hablando entonces, si quieren una cita, les voy a dar una cita que aparece en Isaías 26:3. Isaías 26:3, y se la voy a leer. Dice, me encanta ese texto, porque parte de la salvación, parte de lo que es la salvación, uno de los términos que se usa en el Antiguo Testamento se llama el shalom. ¿Saben lo que es shalom? Un término griego, ¿no lo han oído por ahí? Shalom. La paz de Dios. La paz de Dios. Pero más que paz, eso quiere decir que estamos completos. Completo. La paz de Dios, que muchas veces se cita en el Nuevo Testamento, dice que sobrepasa todo. La paz de Dios yo no puedo comprenderla aquí arriba con mi mente. No puedo, tengo que aceptarla como un acto de fe. La paz de Dios. El shalom de Dios. Eso es interesante porque dice Isaías, tú, ¿quién? Dios, guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Eso es importante. Como le dije, grábese en texto, métaselo en la cabeza y páselo al corazón, para que eso sea parte del fundamento suyo. La paz de Dios no está sujeta a las guerras externas. La paz de Dios no está sujeta a la pelea que yo pueda tener con mi compañera por diferencia de opinión. La paz de Dios guardará en completa paz mi vida, mi alma, en completa. Todo lo que tengo que hacer es perseverar a pesar de lo que se mueva a mi alrededor. A pesar de lo que está pasando a mi alrededor, la paz de Dios. Porque es el shalom de Dios y está acceso a nuestras vidas. Es importante que eso lo conviertan en parte de sus textos, obviamente de fundamento, ¿no? Doctrina de la salvación, soteria. Salvación también se conoce como sozo, y sozo es salvar. Otro término griego que viene de lo que se llama la salvación, sotería. Y sotería es salvación y sozo es salvar. Pero si hay salvación y alguien se salva, tiene que haber un salvador. Y la palabra que se usa en el griego es soter. El soter es el que salva. Hay un corito famoso que decía, la inmensa agua de embravecido mar que azotan de mi alma la pobre embarcación. De pronto miré a Cristo y extendió su mano y me salvó. Un corito bien antiguo, que mi madre lo cantaba mucho. Me vino a la memoria así por ahí. Así que un soter es un salvador, aquel que tiene la capacidad de darnos nueva vida, la capacidad de restaurarnos. Ahora, esto es un título de realeza. En el Antiguo Testamento y en la Antigüedad, los reyes, faraones, emperadores y profetas se le daban estos títulos. A Jesús, precisamente, se le asignaron esos títulos. A Jesús se le conoce como Salvador, pero también se le conoce como un profeta, un soter, un salvador. Pero se conoce como profeta, se le conoce como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que Cristo llevó todos esos títulos, ¿ok? Entonces, esta palabra está compuesta por dos términos. Número uno, sotería, que quiere decir salvación. Y cuando hablamos de soteriología, estamos hablando de la doctrina de la salvación. Y logía, viene de la palabra logos. Y Jesús en Juan dice que Juan, que es el logos, el verbo. Verbo es el logos. Juan dice que en el principio era el verbo, el logos, la acción. Así que cuando hablamos de soteriología, estamos hablando de la acción de la palabra de Dios que viene a salvar. Pero esa palabra no es meramente palabra escrita. Esa palabra es, como habíamos dicho anteriormente, viva, porque es una palabra encarnada. A veces leemos los textos y se nos olvida que no es meramente un texto escrito. Es palabra viva. Es palabra viva. Por eso sana, por eso lidera, transforma y hace todas estas cosas. Porque de lo contrario, no funcionaría. Es palabra viva.
Esa palabra viva es eternamente viva. El fundamento entonces de este capítulo es que miremos lo que es la fe. Y la fe simplemente es una palabra para fe. Una palabra sencilla para fe. Conviction. Faith is conviction. A conviction. We have a conviction. ¿Ok? ¿Qué es fe? Creer. Creer es fe. Confiar es un acto de fe. Hacer un favor es un acto de fe. Pero esta fe viene por medio de una revelación. Si Dios no se nos revela, nunca entenderemos el mensaje. Más adelante, obviamente, tocaremos algunos puntos importantes en ese aspecto. La fe, entonces, es algo que opera a través de la revelación de la persona de Jesucristo. Cuando entendemos quién es Jesús en nuestras vidas, operamos en fe. Sin fe es impossible to please God. Es imposible. Yo tengo fe. No necesito una fe tan grande, pero yo tengo fe que Jesucristo es mi Salvador. ¿Por qué? Porque la fe que yo necesito tiene que ser ¿de qué tamaño? El grano de mostaza. Tan chiquito. Así que yo me conformo por lo menos si mi fe como un grano de mostaza. Porque al fin y al cabo, obviamente, si se leen la parábola, van a entender el poder de un grano. De hecho, hay un corito, si tuviera fe. Bueno, no vamos a quitar aquí. Segundo punto que quiero tocar como fundamento. Fundamento. El amor, ágape. Dios es amor. Esa es su esencia. Pero aparte de su esencia es una actitud de Él. ¿Se acuerdan de lo que dije al primero? Él de su propia voluntad decidió. Nadie lo obligó. Él de su propia voluntad. No. Dios es amor. Es la esencia de quién es Él. Aparte de eso es una actitud. Pero también es el acto preferencial de Él. Todos tenemos preferencias, ¿no? El acto de preferencia de Dios es amar. Dios prefiere amar antes de condenar. Por eso es paciente. Paciente. He waits. And he waits and he waits and waits. Porque su acto preferencial es amor. Porque de tal manera, Juan 3:16, you all know that, right? Obviamente ahí podríamos predicar un año completo sobre ese tema, pero no lo vamos a hacer. Así que la demostración de ese amor está en Romanos capítulo 5, versículo 8, que ya le había dicho. Porque Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y obviamente le llamo la atención para que cuando usted lea la Escritura y vea la palabra Cristo, y vea la palabra Jesucristo, son dos términos totalmente diferentes, aunque implica la misma persona. Pero Cristo es un título de Mesías, mesiánico, es mesiánico, el ungido, el escogido de Dios. ¿Okay? Entonces a veces, le digo esto porque a veces, ¿verdad? Leemos la palabra y como que no nos choca. Y es importante que nosotros aprendamos a leer la palabra cuando nos enfrenta. ¿Cómo a través de la Escritura yo puedo hablar de cómo Dios manifiesta su amor? Una palabra bien famosa que nosotros conocemos, la palabra de el hijo pródigo. ¿Ustedes alguna vez se han parado a meditar por qué el padre, cuando el hijo llega a la casa, dice, ¿mi hijo qué era? ¿Mi hijo qué era? What? Somebody said something? Sí. ¿Mi hijo qué era? ¿Ah? Perdido. Perdido. Perdido, ¿y qué más? Hay una palabra más fuerte, más poderosa. Muerto. Muerto. ¿Mi hijo qué era? Muerto. Cierto. ¿Usted se ha puesto a pensar por qué dice ese texto muerto? Porque en la antigüedad, ustedes conocen un texto, y yo creo que se repite mucho aquí el Día de las Madres y que todo. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué él había deshonrado a su padre? ¿Y saben cuál era la costumbre hebrea al hijo que deshonraba al padre? Son muertos. ¿Ah? Son muertos. Muerto, lo apedrearon. No tenía derecho de volver a la casa ni el padre lo recibía porque había violado un mandamiento. No honró a su padre y a su madre. Ay, Dios mío. Menos mal que no vive en septiembre. Las veces que nosotros hacemos eso. Nosotros deshonramos a nuestro padre. ¿Quién es nuestro padre espiritual? ¿Quién es nuestro padre? Dios. No se sientan culpables ahora, no estamos hablando de eso.
Pero obviamente lo que quiero implicar es que entiendan, por eso le digo, a veces nosotros leemos y le pasamos por encima. Eso es importante entender esa parábola, porque él no tenía derecho a regresar a la casa. Y el padre pudo tomar la decisión de ¿qué? Perdonar. De apedrearlo, de que lo apedrearan, pero ahí está la gracia manifiesta de Dios, ¿ok? Y ahí muestra el amor incondicional. La ley me dice que se lo echen a los leones. Y el amor de Dios dice, no, la casa siempre está huerta. Y he predicado 100,000 veces sobre ese texto, porque me encanta. Y lo mejor de eso es que el dueño de la casa, ¿es quién? Dios. El papá. El papá. El papá. Dios, el dueño de la casa. Así que yo puedo llegar a la casa cuando quiera, en las condiciones que llega, y siempre la puerta siempre va a estar abierta. Y así que, acuérdense de eso. ¿Cómo se manifiesta el amor de Dios? Que siendo aún pecador, era destituido, había deshonrado al Padre, sin embargo el Padre lo recibe y le hace tremendo alboroto, tremenda fiesta, una fiesta cubana, no sé, venezolana, hondureña, puertorriqueña, no sé, la fiesta como ustedes mejor la hacen, ¿ok? Así que grábese en eso en la memoria, porque allí dice, y había perdido y es hallado, y ha revivido, está mi hijo muerto, ¿ok? Eso es una de las formas más contundentes que ustedes pueden entender el amor incondicional de Dios, el amor acá. Ahora, vamos a tocar otro tema rapidito, es arraigados. ¿Qué quiere decir arraigados? La palabra es rizo. Asentar, tomar raíz, afirmar. Se afirma una planta firmemente. Firmemente, profundamente, amarrado, anclado, establecido. Ustedes, si alguien conoce de botes o de barcos, ustedes saben que cuando un barco se detiene, sobre todo estos cruceros, ¿cómo pueden detenerse en medio del mar y ahí estar lo más tranquilo? ¿Por qué? El ancla. En otras palabras, cuando usted y yo nos paremos a algún lado y nos sintamos obviamente que las aguas están turbulentas, ¿qué tenemos que hacer? Anclar. Anclarnos. Hay un texto del Sí. Salmo, Sí. Salmo creo que es. ¿Cuál es? Dice, estad quietos y ve que yo soy. Ese vino ahora en la mente. No. Estad quietos y verás que yo soy Dios. Cuando las aguas, el tráfico esté pesado, tire el ancla. Cuando la calor esté sofocante, tire el ancla. Cuando las cosas no te vayan bien, tira el ancla. Porque el ancla te va a dar estabilidad. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Estar arraigados. Arraigados. Y ahorita vamos a dar unos ejemplos más adelante. Cimentados. Parece idéntico, arraigado, pero no es lo mismo. La palabra es temelio. Temelio. Esto es establecer una base, un fundamento para edificar sobre él. Edificar sobre él. Puede edificar una casa sobre esto. Normalmente, cuando vamos a edificar, hacemos lo que se llama, Cimiento. bueno, en Puerto Rico dicen zapata, Zapata. fundamento, ¿no? En Cuba es esa zapata. La ok. fundación. ¿Ah? Aquí la fundación. Fundación, correcto. Hacemos una fundación y buscamos también que esa fundación esté en terreno Entre unos fuertes. fuerte, sólido, ¿verdad? Pues eso quiere decir estar cimentado, porque sobre esa base es que vamos a construir. Ahora es importante entonces entender algo bien importante. La palabra nos enseña que estar cimentado, y le voy a simplemente dar la cita porque ustedes la conocen. Uno de los ejemplos de estar cimentado es Lucas capítulo 6, versículo 48, donde se habla de la prudencia, el hombre prudente y el insensato. Lucas capítulo 6, versículo 48. Somos llamados a ser prudentes, y prudente es uno de los valores fundamentales de la vida cristiana. Formación, fundamento. El ser, obviamente, el ser, hablar de fundamento. Uno de los valores fundamentales de la vida cristiana es la prudencia. Es un valor que no puede escapar de nosotros. Y Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, de edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Ephesians. 2:20. Eso es importante, 2.20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Capítulo 2, versículo 20.
edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y con esto me detengo un segundito nada más. Que es importante que en medio del mundo que vivimos hoy, y donde hay tanto acceso, tanta información, hay cada loco que hacen TikTok, Facebook, que tienen sus propias páginas, y dicen cada locura. Para Uno de los problemas serios es que mucha gente habla de que yo soñé y yo vi. ¿Cuál es el fundamento? prudencia. Dice ahí, yo vi. Dice Efesios 2.20 que él vio, que era un vidente. ¿Qué dice Efesios 2.20? ¿Cuál es el fundamento de nosotros como clientes? La palabra. Y la palabra fue escrita por apóstoles, por profetas. Con esto le digo, obviamente, que cuando nosotros escuchamos mucha gente que continuamente se pasan soñando, hay sueños, hay visiones, hay revelaciones, y Dios habla a través de sueños, visiones y revelaciones. Dios habla, no podemos quitar eso, ¿no? Pero que nosotros tenemos que examinarlo a la luz de las Palabra. Escrituras. Tenemos que pasarlo por aquí, ¿no? Entonces tenemos que simplemente tener cuidado, porque alguien puede venir y, ¿cómo que se llama cuando alguien trastorna el fundamento? ¿Cómo se llama eso? Usted sabe Como que que reemplaza algo. Distorsionar. ¿ah? Distorsionar, o a veces usted sabe que a veces uno pasa por unos lugares y las casas empiezan como a craquearse, las paredes, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se craquea esa pared? Por el No está bien cemento, fundida. Porque en ese lugar no hay un buen fundamento. fundamento. Lo que estoy hablando con esto es que tengamos que cuidado, ¿verdad? Cuando nosotros oímos tantas cosas, porque puede venir alguien y trastornar el fundamento. Y eso no pasa de un día para otro. Empieza poquito a poco, pasa con el tiempo. Y entonces podemos caer, obviamente, en lo que se llama una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Y hoy hay cantidad de ellas. Por ejemplo, me acuerdo de una que fue muy popular hace unos tiempos, unos cuantos años atrás, que hablaba del alma gemela. El alma gemela, ¿han oído hablar de eso? No. Ni le pongan atención entonces. No. Del alma gemela. No. Entonces, obviamente, esos son disparates. Así que, cuando usted escuche algo, siempre consulte la palabra, y si usted no lo entiende, consulte ¿quién? El pastor. El pastor, exactamente. Consulte al pastor. Y su pastor tendrá un equipo de trabajo, obviamente. Si no tiene la respuesta, él la buscará. Pero consulte antes de usted aceptar como veraz o un hecho. Consulte. Si tiene dudas, pregunte, ¿no? Que es importante, porque el fundamento de nosotros, obviamente, está en la palabra. Ahora, termino entonces con esto. ¿Estamos viendo el tiempo? We have 15 minutes because we We started have, late. right, we have 50 more minutes, right? Okay. 15. Terminamos entonces con esto. El último inciso. Nuestro desarrollo y crecimiento produce resultados y recompensa. Y el fundamento de este texto va a ser el Salmo 1, versículo 3, y también el Salmo 92, versículos 13 y 14. ¿Ok? Y le voy a leer el Salmo 1, 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Aleluya. ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La palabra. La palabra, La ley. los profetas, Ajá. los salmos, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Esa es la ley de Jehová. Porque a Jesús le preguntaron en el Nuevo Testamento, le preguntaron: ¿y cuál es el fundamento de la ley? ¿Y qué le dijo Jesús? Amar al Señor, tu Dios, Sobre todas las cosas. ¿y qué más? Y a tu prójimo. Como La tú mismo. ley. En eso se cumple la ley. En eso se cumple la ley. Ese es el fundamento de la ley. Relación con Dios y una buena relación con Nosotros mismos. Con los prójimos. con el prójimo, precisamente. ¿Y quién es el prójimo número uno para nosotros? Nosotros, que estamos aquí, la casa del Señor. Nosotros somos el prójimo número uno. Luego, obviamente, viene todo el mundo. Pero la prioridad somos que nosotros nos alimentemos y nosotros tengamos unos a los otros, nos alimentemos, ¿no? Ok, entonces, importante. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.
Hay un texto que a mí me encanta mucho, voy a dar la cita, Juan 7:38. Lo han escuchado 20.000 veces. Juan 7:38. Dice allí, de su interior correrán ríos de aguas vivas. Cuando en la Biblia se habla mucho aguas, se habla de la palabra. La palabra es agua viva. Por eso ahorita decían que penetra los huesos de este alma, es viva y eficaz. Así que cuando usted ve la relación simbólicamente de agua, usted está también pensando en ¿qué? La palabra. ¿Okay? Eso es importante que hagamos obviamente esas conexiones. Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que estaba buscando un detalle y este detalle me llamó mucho la atención. Y dice, ¿cuál es el cuerpo de agua más profundo que existe sobre la faz de la tierra? Yo sé que algunos lo saben, yo no lo sabía. Yo simplemente me dio la curiosidad, y soy muy curioso cuando estoy preparando estudios y cosas así. Me llamó la atención, dice, el cuerpo de agua más profundo tiene 35.876 pies de profundidad. Se llama Challenger Deep. Se llama Challenger Deep. Y está en el Pacífico hacia el sur-oeste. Por las Malvinas, por Guam, por ahí. Esta fosa se llama la fosa de las Marianas en el Pacífico al suroeste. ¿Por qué me llamó la atención esa? Porque miré la profundidad, dice 35.876 pies. Esto me llamó la atención por el siguiente detalle. No hay lugar más profundo donde Dios no pueda alcanzar. Si está a 35.000 pies de profundidad y te sientes en el hueco más profundo de tu vida, no hay lugar tan profundo que Dios no pueda alcanzar. Lavarte, porque las aguas lavan, alcanzarse con su palabra para restaurarte y saciar la sed de tu alma, de tu corazón. Así que no hay profundidad. Para Dios no existen aguas profundas. Y otro detalle interesante es que recientemente se descubrió que el río más profundo está debajo de tal vez 35.000 pies y corre por toda la tierra. Un río. Eso se descubrió recientemente. Un río que corre por debajo de los océanos y corre alrededor de él. Y de ahí se abastecen todos los cuerpos de agua dulce. Y corren por debajo del océano. Eso lo descubrieron apenas hace meses. Un tiempito. ¿Ok? Así que acuérdese de esto. No importa cuán profundo te encuentres, cuán profundo sea tu hueco, allí Dios te puede alcanzar y refrescar tu alma. Ahora, quiero darle 2 ejemplos de lo que es estar sembrados. Número 1, queremos ser como robles. ¿Saben lo que es un roble? Pues no sé qué es un roble, ¿no? Oak tree. Oak tree, exacto, un oak tree, right? Las raíces de los robles son conocidas por su sistema profundo y altamente adaptables, que pueden extenderse hasta 3 veces el tamaño de la copa del árbol. Para visualizarlo, si mide 100 pies, las raíces van a estar 3 veces, 300 pies. ¿Ya? Si el roble sube 100 pies, las raíces van a subir 3 veces, 300 pies. ¿Ok? A bajar. O bajar, en este caso. Baja, que se riegan sobre el terreno, ¿no? Con un poder así, no es de extrañar que los robles pueden prosperar fácilmente durante más de... ¿Quién se atreve a tomar un guess y decir? Durante más de 100 años. 100 años. te faltan un poco más, unos pocos más. 1000 años. ¡Miran! Le dio revelación. Sí, que estaba pensando en Atlanta, que está en North Carolina. Right, it's one of the oldest ones, right? Yo fui allí en Charleston. Charleston. Eso es En Puerto increíble. Rico hay 2 que los preservaron, Sí. porque eso no es fácil. O sea, un roble, imagínense, 1000 años. Creo que los de Puerto Rico ya tienen como 1000 años. Y ellos están pidiéndosele a todo el mundo que les pase los míos. Le pasé los una de huracanes y las, todavía están ahí. así que una de las cosas que nosotros queremos, obviamente, y cuando añado ahí 1000 años, 10 minutes. cuando habla de 1000 años, una de las
figura que se usa en la escritura cuando se quiere hablar de tiempo indefinido es numéricamente, ¿no? Pues cuando se habla de la eternidad, se puede simbólicamente hablar de 1000 años, porque ninguno de nosotros que estamos aquí, yo no voy a hacer 1,000 years. But we know that on the other side, un día es como 1000 años. Así que, we're in the right track. Pero lo importante es entender, ¿no? Que la vida debe ser como el roble, productiva. Pero lo importante entonces es echar raíces. Crecimiento. Y luego, exactamente, para poder crecer, ¿no? Para poder crecer. Y con esto, pues les digo un detalle más. 5 minutes. Ustedes conocen cristianos que se pasan brincando. Nunca crecen y nunca se Enraizan, se estabilizan. estabilizan. No van a ser como el rol, porque se pasan brincando. Yo no quiero hacer una frase, right? I don't want to say that. Pero si usted conoce gente y lo va a conocer, está en una iglesia 1 mes, 2 meses y vuelve a saltar, nunca van a crecer. Echar raíces. Por lo tanto, no echan raíces. Si tú no echas raíces, tú no puedes producir fruto. Tan sencillo como eso, ¿no? Por lo tanto, es importante entender la importancia del desarrollo, crecimiento y formación cristiana. Y el otro ejemplo que le quiero dar es la palmera. También queremos ser como palmera. ¿Qué profundidad tienen las raíces de las palmeras? Las raíces de la palmera pueden alcanzar hasta 20 metros de profundidad. Y más cuando aún son cultivadas u originarias en zonas secas o desérticas. ¿Cuánto es 1 metro? ¿Anybody know? 3 pies, ¿sí? 6 pulgadas. Ok, dame la multiplicación ahí. Sí. Estamos hablando de 20 metros. 3 por 2, 6, 60 pies. ¿How much is that? 60 pies y algunos, bueno, 66. Podríamos 76. Okay. So, estamos hablando que la profundidad de la palmera, obviamente, pero lo más que me llama la atención de la palmera es que si la palmera no encuentra agua, no se detiene. No. Sigue excavando hasta que llegue y encuentra agüita. That's Y nosotros a veces no encontramos el agua rápido y ya me voy de esa iglesia porque no me dan agüita. 5 minutes. Baby. Me voy de la iglesia si no me dan café cubano cuando llego los martes, los miércoles. Yeah, 5 minutes. Lo que quiere decir que a veces por cualquier cosa insignificante nos apartamos del lugar donde tenemos que tener la paciencia para poder seguir echando raíces. Seamos como el roble, echemos raíces, sigamos como la palmera. ¿Por qué? Porque al final y al cabo, lo importante de todo es que hay un proceso de germinación, hay un proceso de desarrollar raíces, hay un proceso de vegetación, hay un proceso de desarrollo de ramas y hojas, hay una manifestación emergente de la floresta, el florecimiento, desarrollo y manifestación de los frutos, y eso toma Tiempo. y eso toma anclarse, cimentarse, desarrollarse, echar raíces, buscar el agua aun cuando me falta, ser palmera, ser roble, buscarla, no importa, preguntar, molestar, meterme en la palabra, porque al fin y al cabo yo quiero dar, ¿cuál es el objetivo final? Frutos. Yo quiero dar fruto. Y para dar frutos hay que estar bien Cimentado. cimentados y arraigados. Hay que echar buenas raíces. No es meramente que estemos cimentados, sino que echemos buenas raíces. Ok. Una cita para que la puedan buscar después, Efesios capítulo 4, 16. Con esto terminamos y ese capítulo habla lo que se llama el cuerpo de Cristo. El cuerpo. Donde ella dice que todo el cuerpo bien cimentado va creciendo juntamente. Acuérdense, la iglesia simbólicamente en la Biblia es representada por el cuerpo, the body, right? Hands, eyes, right? So we are the body. We are the body. So we have to come together. Y algunos obviamente van a ser ojos, y otros van a ser manos, otros van a ser pies, pero si todos estamos cimentados vamos a crecer todos juntos como un
Cuerpo. Solo cuerpo. And that's the main idea here. That we will grow up as one body, right? And at the end we'll produce frutos. No, fruto. Decimos fruto. El fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Así que lo vamos a dejar ahí. Y si tienen preguntas, le hacen a Margie. Thank you. Amen. Si any questions, si quieren preguntas, lo que vamos a hacer es que para la próxima clase usted escriba las preguntas. Que obviamente no queremos tomarle mucho tiempo. Esta es la primera clase. Acuérdense que quedan 3 clases más. Y vamos a seguir entonces sobre este fundamento. Y vamos al próximo tema que vamos a tocar entonces es la Biblia, la palabra de Dios, ¿no? Let's pray. Así que sí, vamos a orar, darle gracias al Señor por esta noche. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Espero que no los haya aburrido. Para No, nada. es muy interesante. Y que la próxima vez, pues nada, aprendamos que ya, por lo menos la próxima vez que aunque seamos una semillita pequeña para crecer como robles y palmeras. Amén. Así que vamos a darle gracias a Dios. Y gracias, de verdad, gracias a ustedes por venir. Para nosotros es obviamente más que gozo compartir con ustedes. A ustedes. Y lo hacemos con mucho amor. Le tenemos un cariño tremendo a la iglesia, a la congregación y sobre todo a ustedes, porque vemos obviamente que es una iglesia que tiene un potencial increíble. Queremos contribuir, no mucho, no poco, queremos contribuir a formar vida. Así que vamos a orar. Señor, te doy gracias en esta noche por cada uno de mis hermanos. Te doy gracias a los que han sacado tiempo en esta noche para estar aquí en este cuarto, para recibir esta palabra. Espíritu Santo, tú eres el que tomas la palabra de Dios, la revela en nuestros corazones. Así que te pido que proféticamente tú cumplas esa palabra. Jesús, tú lo prometiste que el Espíritu tomaría de lo tuyo, de tu palabra, y lo revelaría a cada uno de nosotros. Así que mi oración en esta noche es que tu Espíritu Santo continúes trabajando, para que se cumpla el texto base y central que hemos tomado aquí, que el que empezó la buena obra, finalmente la termina en cada uno de nosotros. Ayúdanos a crecer en tu propósito, en tu voluntad, a encontrar, Señor Jesús, propósitos para nuestras vidas, para que seamos útiles, para que seamos instrumentos de bendición, no solamente al cuerpo, no solamente a Iglesia Manantial de Vida, sino allí donde estamos, la comunidad donde tú nos has puesto. Señor, bendice cada hogar, cada familia aquí representada. Te pedimos estos encarecidamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Una Amén. asignación. Asignación. Se van a memorizar Filipenses 1:6, que es el texto el central. versículo central, que está en su Filipenses 1:6. en su Que bosquejo. el que empezó la buena obra. Está en su bosquejo. ¿Se lo pueden memorizar? Filipenses 1:6, que está en su En su bosquejo. bosquejo. Se van a memorizar ese versículo y lo van a tener que citar. Lo que quieran hacer en inglés está bien. Right. So, Yes, if I you have want to to do learn it in in English, No, no, it's fine. exactly. No Ok, issue with that. esa asignación número That's uno. why it's so hard Número when you dos. teach in Spanish, I write English. So I have Número Verdad. 2, si me hace un favorcito, se pueden parar acá para tomarle una foto, para Sí, para guardar tener- esta memoria. Empezar a guardar, correcto. Ok. Y porque al final, obviamente, con la ayuda y el permiso del pastor, si no lo permite, pues hacemos una pequeña graduación, ¿no? Lo haremos, para así entonces darle, obviamente, sacar una foto. las fotos de los futuros líderes de I'm gonna be there. I'll be up front. Oh, okay. Allá, que tú eres grande. Los santos atrás. Sí, de lo que la- Atrás. Oye, No acá fue ven la todo. vez que los Oh, sí, santos sí, se paran caben. atrás. Ustedes los santos se paran atrás para caber todos. ¿De quién es el niño? Mío. ¿Ven, Lucas? No. La jefa dice que yo obedezco porque después cuando Tú yo eres el de atrás. I jump. ¿Se pararon así?
right. There you go. You good? Got a good picture there? Digan cheese. Take up. Perfect. Filipenses 1:6. Se lo van a memorizar para Acuérdate que se están bosquejo de primer versículo arriba. Thank you guys for coming. Gracias. And the Lord bless you, keep you, protect you, and we'll see you next week. Sure. No puedo recoger los Yeah. popcorn for me. We'll do that. This one is because No, every single one I'll bring copies in English. I think it'll be good for me and Dave because we don't have No hard problem. We'll do that. Thank you so much. Es para mí. Es tuyo, ¿no? Muchas gracias, me gustó su programa, me gustó. A unas. Ay, disculpe que llegué un poquito. No, no. Y otras dos. Jimena y Samantha taco caliente. Pero siempre comen, es lo importante. Oye, no, yo también la Tranquila, no se va a Ellos llegar. comen y comen, no pierden el apetito. Amén, amén. Gracias. Dios te bendiga. Gracias, Seguro que sí, gracias. Dios te bendiga. Perdón, Dios lo Dios te bendiga. bendiga, gracias por venir. Jennifer, Just Lily, Lily, next time. God bless you guys. Pues sí, Sí, la está bien. próxima semana no puedo venir porque voy a ir a visitar a mi familia en Maryland, pero para las otras. Tranquilo, usted vaya y venga y no se detenga. Que Seguro. disfrute su familia allá en Maryland. Es un lugar muy bonito, Maryland es muy bonito. Yo he estado, he visitado Maryland, un lugar muy bonito. I didn't know Tiene mucha what a historia. problem Yeah. was. He told me that's a Tiene mucha historia. Sí, muy bonito. Sí. Alrighty. Está cerca ahí de Washington y Alright. todo eso ahí, Virginia, Washington. Es Por una allá, locura ahí. a ir a pasear por allá. Sí, eso es muy bonito. Bueno, pero- Dios les bendiga y muchísimas Ok. gracias por todo. Como uno. Y Gracias. nos vemos en 2 semanas. Ok. Oh, Mía, Llegue usted. dile a La Mía, niña. esa Mía. Sí. Mía. Ya estoy orando para terminar. ¿Qué te iba a preguntar?